Hola amigos. Lo que está ocurriendo en la cumbre Rusia-África, no es, ni más ni menos que la escenificación del fin de la hegemonía del colonialismo del mundo OTAN, después de ver los resultados que está dando la cumbre. Uno se da cuenta del miedo que en Occidente tenían a su celebración, y por eso intentaron vergonzosamente evitarla presionando descaradamente a los gobiernos africanos para que no asistieran. Si en la inauguración, Putin dijo que Rusia entregaría miles de toneladas de cereales gratuitos a África, no sin antes decir que de todas las miles de toneladas salidas de puertos ucranianos, solo el 3% aproximadamente llegaron a África porque fueron a parar a los países ricos de la Unión Europea. Hoy en la sesión plenaria de la cumbre, Putin anunció la condonación de 23.000 millones de deuda a países del continente, no sin antes anunciar que ya no van a tolerar el orden occidental basado en reglas. Rusia está participando en los esfuerzos para aliviar la carga de la deuda de los países africanos, dijo Putin. La época de la hegemonía de un Estado, o un grupo de Estados se está convirtiendo en cosa del pasado, aseveró el presidente ruso. En su discurso, el mandatario destacó la importancia de la amistad que une a su país con África. Al mismo tiempo, Putin señaló que actualmente ciertas manifestaciones de colonialismo todavía siguen vivas y son practicadas por las antiguas metrópolis, particularmente en las esferas económica, informativa y humanitaria. Putin destacó que los ideales de libertad, independencia y soberanía son esenciales cuando se está creando un nuevo orden mundial multipolar de verdad. Aunque no sin la resistencia de aquellos que están acostumbrados a su propia exclusividad y monopolio en los asuntos mundiales. Agregó. Rusia y los estados africanos abogan juntos por la construcción de una arquitectura nueva y más justa, del orden mundial, juntos defienden el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el papel central de esta organización mundial, subrayó Putin, que también manifestó que Moscú y África procuran coordinar sus enfoques en los temas clave de la agenda internacional, en muchos de ellos, nuestras posiciones son muy cercanas o completamente coincidentes, aseguró. El líder ruso manifestó que tanto Rusia como los países africanos consideran inaceptables prácticas ilegales como las sanciones unilaterales, y las medidas restrictivas, y de hecho punitivas, que perjudican a los países que buscan un rumbo independiente, y crean problemas económicos a escala mundial que obstaculizan el desarrollo. Al mismo tiempo, Rusia y África comparten el deseo innato de defender la verdadera soberanía, así como su pleno derecho a tomar decisiones propias en las esferas política, económica, social y cultural, entre otras. Ese deseo de independencia y soberanía no significa autoaislamiento, sino que implica apertura, cooperación de estados y pueblos libres, de estados iguales en sus derechos, recalcó. Obviamente, no podemos estar de acuerdo con la sustitución del derecho internacional por el llamado orden basado en reglas que establecen algunos países, y que a la vez ellos mismos distorsionan, cambian, y barajan constantemente, afirmó. En general, no está claro qué son estas reglas, quién las crea, y está claro que están siendo utilizadas por ciertos países individuales para sus propios intereses egoístas y están cambiando debido a la situación política, expresó Putin. En sus declaraciones, Putin lamentó que la situación en muchas regiones de África siga siendo inestable debido al legado de la era colonial, cuando los países occidentales se dividieron el continente y establecieron su propio poder en él. También debemos admitir que la situación en muchas regiones de África sigue siendo inestable, los conflictos interétnicos y étnicos no se han resuelto, y persisten agudas crisis políticas y socioeconómicas, dijo el mandatario. Sin embargo, Putin señaló que el papel político y económico de África está creciendo exponencialmente, y el continente se está convirtiendo en un nuevo centro de poder. Todos tendrán que contar con esta realidad objetiva, aseveró. Al mismo tiempo, prometió que Moscú continuará apoyando a los estados africanos tal y como lo ha estado haciendo hasta ahora. Desde luego esta cumbre se ha convertido en un auténtico varapalo a la OTAN colonialista. Y ahora mismo lo que está pasando en Ucrania no es más que los últimos estertores de la hegemonía del imperio OTAN. Y en estos momentos, después de la visita del ministro de Defensa ruso a la República Democrática Popular de Corea del Norte, no hace más que constatar que el triángulo de la alianza militar que se ha formado con China,
Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte, tienen a la OTAN totalmente asustada. Y a la Unión Europea todavía más, porque se está quedando sin ubres de las que mamar sin pagar, y saben que a la formación de este mundo nuevo multipolar se van a unir cada día más zonas del mundo. En este contexto, Evgeny Prigozhin, jefe de la compañía militar privada Wagner, sostuvo una reunión en San Petersburgo con funcionarios de la República Centroafricana. Así lo anunció el jefe de la Casa Rusa en la República Centroafricana, el señor Siti. Los detalles de los temas discutidos en la reunión aún no se han revelado, pero en base a la interacción activa entre Rusia y la República Centroafricana en los últimos años, se puede suponer que podría tratarse de fortalecer aún más los lazos. A la fecha existe un grupo muy importante de la compañía militar privada Wagner en la República Centroafricana. Entre otras cosas, varias fuentes también informan de una reunión con representantes de Níger, donde tuvo lugar un golpe militar. Tampoco se dan a conocer los detalles del encuentro, mientras que, según datos oficiales, representantes de la delegación de este país africano se habían negado previamente a visitar Rusia. En este orden de cosas, Erdogan, por ejemplo, ya se ve obligado a obedecer a Moscú. Turquía ha prohibido que sus barcos entren en los puertos ucranianos. Mientras Rusia demostraba su determinación de impedir el paso de barcos civiles y militares a los puertos de Ucrania ubicados en el Mar Negro, se supo que Turquía prohibió que sus barcos ingresen a las aguas territoriales de Ucrania. Esto se aplica no solo a los puertos del Mar Negro, sino también al Danubio, donde los ataques devastadores al puerto de Reni terminaron de convencer a Erdogan. En los simuladores de satélite, se pueden ver que los barcos turcos están en las aguas territoriales de Rumanía, o en aguas internacionales, pero ni siquiera intenta ingresar al Danubio, o las aguas territoriales de Ucrania. Esto subraya que Ankara es consciente de las posibilidades reales de Moscú, para resolver el problema con los intentos de los barcos extranjeros de irrumpir en los puertos para cargar grano, y, probablemente, transportar armas, como se informó anteriormente. Hasta la fecha, al menos 6 barcos de transportistas marítimos turcos se encuentran cerca de las aguas territoriales de Ucrania. Sin embargo, estos últimos han estado anclados durante varios días. Las autoridades rusas supuestamente detuvieron un intento de transportar ilegalmente explosivos a Ucrania. Se encontraron rastros de TNT y dinitrotolueno a bordo del barco extranjero BMO River, que se dirigía desde Sinop, en Turquía, a Rostov, según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Estos hallazgos sospechosos se encontraron tanto en la bodega del barco como en la superficie del barco. Este incidente fue motivo de investigación adicional y medidas de seguridad. Es importante señalar que este buque de carga seca ya hizo escala en el puerto ucraniano de Reni, 2 veces en junio y julio de este año. Esto genera sospechas sobre la posible conexión de la embarcación con la circulación ilegal de materiales explosivos, y su uso como vehículo para entregar explosivos al territorio de Ucrania. Se están realizando verificaciones e investigaciones adicionales para conocer todas las circunstancias de este incidente y determinar las posibles medidas para prevenirlo en el futuro. En el ataque masivo de misiles rusos de ayer en Ucrania, hay un hecho que llama la atención. Se trata del enorme cráter de explosión descubierto en Ucrania, en medio de la nada. Las declaraciones de la parte ucraniana sobre supuestamente casi todos los ataques rusos interceptados, y la baja efectividad de las armas, se disipan por completo después de que apareció un vídeo de un embudo gigante, cuyas dimensiones se pueden comparar con un cráter lunar, y en el embudo en sí, puede caber fácilmente un edificio de varios pisos. Según datos preliminares, el golpe cayó sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. Las coordenadas exactas del impacto no se revelan. Sin embargo, un embudo de este tamaño se puede encontrar fácilmente incluso en imágenes de satélite, ya que su diámetro es de unos 30 metros. A juzgar por la potencia de la explosión, podemos hablar del uso de bombas de aviación de gran calibre, como la KAV-1500, o similares. Sin embargo, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que los fragmentos de tal explosión bien podrían volar hasta 300 metros, en relación con los cuales el objetivo recibió daños graves.
Según algunos informes, en esta área había una estación de radar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y sistemas de defensa aérea, que fueron detectados con éxito y luego destruidos, ya que las armas simplemente no pudieron sobrevivir después de semejante explosión que dejó tamaño cráter. Sobre los preparativos de la guerra que se esperan, actualmente, se observa el movimiento de la columna número 13 de la compañía militar privada Wagner camino de Bielorrusia. A lo largo de la autopista M5, yendo desde Bobruisk hacia Osipovichi, la columna consta de al menos 80 vehículos. Entre las unidades técnicas que pasan se encuentran vehículos blindados Pique, también conocidos como Chekan, camiones de combustible, autobuses PAV, camiones Kamaz con carrocerías planas y basculantes, camiones y camiones Ural, camionetas, automóviles, varias redes de arrastre pesadas, un camión con un manipulador y pequeños carros como pan. Llaman especialmente la atención algunos vehículos blindados, convertidos en la parte trasera en forma de Kun, marcados con una cruz similar a la designación de una ambulancia. En el convoy también se vio un autobús gris, pintado de rojo y verde, con un escudo de armas a bordo. Los automóviles tienen matrículas de la República Popular de Lugansk, o de la Federación Rusa. El movimiento de la columna está acompañado por representantes de la Inspección Estatal de Tránsito. Ahora el convoy cruza el territorio de los Osipovich y presumiblemente se dirige hacia el llamado campamento del pañuelo de Wagner, ubicado en el pueblo de Tsel. Si a la OTAN ya le está costando hacer acopio de munición para llevar a Ucrania, resulta que los incendios desatados en Grecia están destruyendo, lo que, a todas luces, es el mayor polvorín del ejército griego. Dicen que la explosión será comparable a la nuclear. En Grecia, una base aérea militar es evacuada ante la amenaza de estallar cientos de toneladas de misiles y municiones. Anoche, a la luz de las explosiones en curso y el fuego incontrolado, la dirección del Ministerio de Defensa griego, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del país y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea decidieron la retirada preliminar de varias decenas de cazas F-16 en dos departamentos, el bloque 30 y el bloque 50, que se encuentran en 3 bases militares en Nea Chialos. En total, 111 cazas están desplegados en 3 bases de combate del ala de combate 70 en Nea Chialos, según el periódico Pentapostalma. Hay 330 cazas F-16 operando en la base 30. Otros 341 cazas en la base 38 están ubicados en las otras 2 bases de combate de Nea Chialos, las 16 y 50. Sin embargo, el problema con las municiones en los almacenes es mucho más agudo. Hay 2 áreas con depósitos de municiones. El primero, que es el denominado zona origia, se encuentra dentro de la base y contiene munición destinada a un uso inmediato. Están allí para que puedan cargarse inmediatamente en aviones que están en espera. La segunda zona, Beorigia, está en el perímetro de la base a mayor distancia, e incluye un enorme cargamento de municiones. En esta zona ya ocurrieron explosiones. Estas municiones están destinadas tanto para uso de las aeronaves de la base, como para otras que allí aterricen para armarse, según publica la edición griega. Los expertos creen que bajo el conjunto de circunstancias más desfavorables, la base militar puede dejar de existir, ya que habrá municiones suficientes para organizar una explosión comparable a una nuclear. Esto es todo amigos, reciban un saludo.